A los 27 años, Ezekiel Elliott pasó de ser uno de los jugadores llamados a dominar la NFL a convertirse en un corredor que ya no era prioridad para el mismo equipo que lo eligió como su futuro. Su ascenso fue meteórico. Su caída, igual de rápida. Esta es la historia de Ezekiel Elliott. Desde pequeño parecía destinado al deporte. Su padre había jugado fútbol americano universitario y su madre destacaba en atletismo. Creció rodeado de competencia, disciplina y entrenamiento, practicando béisbol, baloncesto y fútbol americano. Pero más allá del talento, había algo que llamaba la atención. Su mentalidad. En un entrenamiento infantil, aunque no llevaba el balón, bloqueó con toda su fuerza en cada jugada. Cuando un entrenador le preguntó por qué se esforzaba tanto si ni siquiera estaba corriendo, respondió con una frase que marcaría su carrera. Si no bloqueo, nunca me darán el balón. Desde muy joven entendió que las oportunidades había que ganárselas. Esa mentalidad lo convirtió en uno de los corredores más completos del país. Durante la preparatoria dominó tanto el atletismo como el fútbol americano. Su combinación de potencia y velocidad era muy superior a la de la mayoría de sus rivales. En su última temporada acumuló más de 2.000 yardas terrestres y alrededor de 50 anotaciones. Las principales universidades querían reclutarlo. Finalmente eligió Ohio State. Su primer año fue discreto, pero cuando recibió la titularidad todo cambió. Se convirtió en el líder ofensivo del equipo y fue una pieza fundamental para conquistar el campeonato nacional. En los partidos más importantes siempre aparecía. Contra Alabama y Oregon realizó algunas de las mejores actuaciones de toda su carrera universitaria, demostrando que podía rendir bajo la máxima presión. Durante 2 temporadas consecutivas superó las 1.800 yardas terrestres. Ya no había dudas. Estaba listo para la NFL. En el draft de 2016 era considerado el corredor más completo de toda su generación. Corría con potencia. Podía recibir pases. Era un excelente bloqueador. Y rara vez cometía errores. Aunque los corredores ya no eran seleccionados tan arriba como antes, los Dallas Cowboys apostaron por él con la 4ª selección global. Las expectativas eran enormes. Su debut fue discreto y las críticas aparecieron muy rápido. Muchos cuestionaban si Dallas había desperdiciado una selección tan alta. Pero Elliott respondió en el campo. Con el paso de las semanas comenzó a dominar las defensivas. Su paciencia para esperar los bloqueos, su fuerza para romper tacleadas y su velocidad en campo abierto lo transformaron en una auténtica pesadilla para los rivales. Al finalizar su temporada de novato lideró toda la liga con 1.631 yardas terrestres y 15 touchdowns. Fue nombrado All-Pro del primer equipo y quedó claro que Dallas había encontrado a su nueva superestrella. Parecía el inicio de una carrera destinada al Salón de la Fama. Sin embargo, todo cambió antes de comenzar la temporada 2017. La NFL lo suspendió 6 partidos tras una investigación relacionada con acusaciones de violencia doméstica. Aunque Elliott intentó revertir la sanción mediante apelaciones legales, finalmente tuvo que cumplir el castigo. Solo disputó 10 encuentros. Aún así terminó muy cerca de las 1.000 yardas terrestres, demostrando que seguía siendo uno de los mejores corredores de la liga. Dallas, en cambio, sufrió enormemente sin él. El ataque perdió equilibrio, el equipo quedó fuera de los playoffs y comenzaron a surgir las primeras dudas sobre el futuro de la franquicia. En 2018 regresó con una misión muy clara. Demostrar que seguía siendo el mejor. Lo consiguió. Volvió a liderar la NFL en yardas terrestres, ayudó a que los Cowboys regresaran a la postemporada y recuperó su lugar entre las máximas estrellas de la liga. Para Dallas ya no existían dudas. Debían asegurar a su jugador franquicia antes de que fuera demasiado tarde. Antes del inicio de la temporada 2019, Ezekiel Elliott tomó una decisión que generó tensión dentro de la organización. No se presentó al campamento de entrenamiento. Quería un nuevo contrato. Sabía que la carrera de un corredor en la NFL era una de las más cortas y castigadas. Cada temporada significaba cientos de golpes y entendía que debía asegurar su futuro económico mientras seguía en la cima. Las negociaciones se prolongaron durante varias semanas. Finalmente, Dallas cedió. Los Cowboys le ofrecieron una extensión por $90 millones, convirtiéndolo en el corredor mejor pagado de toda la liga. Parecía el inicio de una nueva era. Con Dak Prescott como quarterback, Amari Cooper como principal receptor y Elliott dominando el juego terrestre,
muchos pensaban que Dallas volvería a pelear por el Super Bowl. Sin embargo, la historia tomó un rumbo completamente distinto. En 2019 Elliott volvió a superar las 1,300 yardas terrestres y anotó 12 touchdowns. Sus números seguían siendo muy buenos. Pero ya no eran tan dominantes como en sus primeros años. Su explosividad comenzaba a disminuir y Dallas terminó con marca de 8 victorias y 8 derrotas, quedándose fuera de los playoffs. Entonces llegó la temporada 2020. Ese fue el verdadero punto de quiebre. Dak Prescott sufrió una grave lesión y la ofensiva perdió estabilidad. Por primera vez en su carrera, Elliott comenzó a cometer errores que antes parecían impensables. Perdió varios balones, tuvo dificultades para encontrar espacios y terminó la temporada con apenas 979 yardas terrestres y 6 touchdowns. Muchos pensaron que solo había sido un mal año. Pero la realidad era diferente. Su cuerpo comenzaba a resentir el enorme desgaste acumulado desde la universidad. En 2021 siguió siendo titular, aunque ya no parecía el mismo jugador. Todavía era un excelente bloqueador y podía conseguir yardas importantes en situaciones de corto yardaje. Sin embargo, la velocidad y la explosividad que lo habían convertido en una superestrella prácticamente habían desaparecido. Mientras tanto, otro corredor empezaba a llamar la atención. Tony Pollard. Cada vez que recibía el balón producía jugadas explosivas. Su promedio por acarreo era claramente superior al de Elliott. Poco a poco, los aficionados comenzaron a pedir más oportunidades para él. Dallas decidió repartir los acarreos entre ambos corredores. Pero con el paso de los partidos quedó claro que Pollard generaba mucho más con menos oportunidades. Elliott había dejado de ser el centro del ataque. En 2022 la diferencia fue todavía más evidente. Pollard superó las 1,000 yardas terrestres mientras Elliott registraba los peores números de su carrera como titular. Aunque todavía consiguió 12 touchdowns gracias a su fuerza cerca de la línea de anotación, ya no era el corredor dominante de años anteriores. Además, su enorme contrato comenzó a convertirse en un problema para el equipo. Dallas estaba pagando una fortuna por un jugador cuyo rendimiento ya no justificaba esa inversión. La decisión era inevitable. En marzo de 2023, los Cowboys anunciaron algo que pocos años antes habría parecido imposible. Liberaron a Ezekiel Elliott, el jugador que había sido elegido con la 4ª selección global. El 2 veces líder corredor de la NFL. La estrella que estaba llamada a convertirse en el rostro de la franquicia. Ya no formaba parte de sus planes. Poco después firmó con los Nueva Inglaterra Patriots. Pero su realidad había cambiado por completo. Ya no llegaba como una superestrella. Ahora era un corredor veterano que debía compartir oportunidades y demostrar que todavía podía aportar al equipo. Aunque mostró algunos destellos de su calidad, nunca volvió a recuperar el nivel que había tenido en Dallas. Tiempo después regresó a los Cowboys en un intento por reencontrarse con la franquicia donde había vivido sus mejores años. Sin embargo, el panorama era completamente distinto. Su papel ya era secundario. La ofensiva había cambiado y Elliott dejó de ser el jugador alrededor del cual giraba todo el ataque. Su historia es una de las más claras demostraciones de lo rápido que puede cambiar una carrera en la NFL. En solo unos años pasó de ganar un campeonato nacional con Ohio State a convertirse en el mejor corredor de la NFL. Liderar la liga en yardas terrestres 2 veces. Firmar el contrato más grande de su posición. Y terminar perdiendo su lugar frente a un compañero más joven. Aún así, reducir su carrera únicamente a su declive sería injusto. Durante varias temporadas fue uno de los corredores más completos y dominantes del fútbol americano. Su combinación de fuerza, visión, disciplina y capacidad para bloquear cambió por completo el ataque de los Dallas Cowboys. Aunque nunca logró convertirse en la leyenda que muchos imaginaron, durante su mejor momento hizo creer a toda la liga que estaba destinado a marcar una época. Y esa, quizá, sea la parte de su historia que merece ser recordada.